Bueno, niños de cuarto, en esta ocasión pues vengo a explicarles algo muy importante que tiene que ver con la parte de estadística. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una actividad sobre recolección de datos, que le preguntan a una profe, ¿en qué consiste el manual de convivencia o cuál es? Bueno, en fin, dependiendo de lo que usted está haciendo. Entonces recolectamos una información. ¿Y cómo hacemos para graficar o tabular esa información? Entonces acá les voy a enseñar cómo se hace. Lo que yo hice es un ejemplo. Usted puede hacer una encuesta en su casa, su familia, y basado en la información que su familia le ofrezca, pues asimismo varían los datos, ¿no? Si tú le haces, por ejemplo, la encuesta a 5 personas, lo puedes realizar, pero entonces si tú quieres hacerlo a una determinada cantidad más amplia, pues hágalo. Si no, pues los datos los pueden sacar de su cabecita y los pueden colocar ahí. Si es muy difícil hacer la encuesta, entonces se van a inventar unos datos y van a tomar una muestra. Una muestra se refiere a determinada cantidad de personas a las que ustedes van a hacerle la encuesta, ¿sí? En este caso yo hice o quiero realizar una encuesta sobre cuántas veces al día te lavas las manos, ¿sí? Con qué frecuencia te lavas las manos durante el día. Entonces, teniendo en cuenta pues la situación que estamos viviendo, pues entonces sobre eso la voy a hacer. Entonces, acá yo ya tengo los datos, ¿sí? Acá donde dice estadística yo ya tengo todos los datos, pero yo les voy a explicar cómo se hace, ¿sí? Para que sepan. Entonces, acá en la hoja 2, entonces yo voy a cambiarle el nombre, recuerden que eso ya ustedes lo saben hacer. Entonces voy a colocar estadística, estadística 2, puede ser, como para identificarla. Entonces acá la pregunta que yo voy a hacer, la que le voy a hacer a las personas es con qué frecuencia te lavas las manos. Entonces esa es la pregunta que yo voy a hacer y sobre esto mismo ustedes van a averiguar, ¿sí? Esta va a ser la pregunta para todos. Control C y yo la voy a copiar para hacerlo más rápido. Pero entonces recuerden que recuerden que a la tabla le debemos dar formato, ¿sí? Yo lo voy a hacer al final y digo que esta es la pregunta número 1. Acá voy a colocar unas opciones que son A, B, C y D, ¿sí? Para mirar con qué frecuencia es que se lava las manos las personas. Ya puede ser tu familia o bueno, las personas a las que tú le quieras hacer la encuesta. Entonces, ¿qué rangos tengo acá? Ustedes deben tomar estos mismos rangos que yo les estoy dando. ¿A qué me refiero con rangos? Que deben ser esas mismas opciones, si no las pueden modificar. La pregunta tampoco la modifican. ¿Qué modifican ustedes? Los valores. Los valores porque pues, si ustedes hacen una encuesta, por ejemplo, a 20 personas y hay otra que hace a 15 personas, pues los valores van a variar, ¿cierto? Entonces ahí yo coloqué A siempre, B casi siempre, C algunas veces y D ninguna, no, nunca, ¿sí? Entonces acá esa es como la forma, ¿sí? Entonces acá recuerden que ustedes ya saben aplicarle, vuelvo y repito, el borde a la tabla. Ustedes le pueden aplicar otro borde de colores como quieran, que yo ya se los expliqué en las clases anteriores. Entonces, para ello voy a tomar una muestra de 20 personas. ¿Cómo así muestra? Entonces, una muestra, digamos, son 100 personas que trabajan en una empresa. Entonces, no van a encuestar todas las 100 personas, encuestan solamente a 20 personas. Acá en este caso, yo tomé un ejemplo de 20 personas. Tú puedes colocar otro dato numérico, ¿sí? El dato numérico en este caso no es un limitante. Entonces, tú puedes hacerlo de acuerdo a tus necesidades. Entonces escribo acá muestra, una muestra, vuelvo y repito a cuántas personas, lo voy a hacer de 20, igual, lo voy a dejar así, y acá le puedo hacer incluso una tablita como para que se vea organizado, o lo bajo, bueno, en fin, tú puedes hacerlo. Entonces voy a decir que de esta encuesta que hice, ¿sí? A esta encuesta que realicé, espérame, combino esto, listo. A esta encuesta que realicé, ¿qué pasó acá? Este mouse me está molestando. Bueno, a esta encuesta que se hizo acá, y ahora sí.
esta encuesta que se realizó, voy a decir que 11 personas dijeron que siempre. Voy a colocar acá 4 personas, casi siempre, ahí irían 15, ¿cierto? Para llegar a 20, ¿cuánto me falta? Después 5, entonces voy a decir que 2 dijeron algunas veces y acá 3 dijeron que nunca se la bañan. Entonces, si yo sumo estos valores, 11 más 4 me da 15, más 2 me da 15, 17, 16, perdón, 15, 16, 17, sí, perfecto, y 3, 20, entonces ahí ya tengo los valores, listo. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Vamos a ver la tabla. Entonces, voy a mirar la siguiente fórmula, mire. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar los porcentajes? O mejor, ¿cómo los hallo? Entonces, mire, me dirijo aquí, donde dice autosuma, ¿sí? La forma más rápida. Le doy clic acá y le doy clic autosuma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le dan clic en autosuma, pues me toma ese mismo valor, pero yo tengo que colocar ese valor dividido por la cantidad de personas que encuesté, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, en la siguiente celda, me ubico en la celda, me voy y le doy autosuma, ahí de una vez me aparece suma, paréntesis, no sé qué, C5 dividido por donde está el número 20 ubicado. Recuerden que yo ya les había enseñado la parte de la división, entonces por eso era que decía que es importante aprender eso antes de, ¿no? Yo no les podía enseñar a hacer una encuesta si no sabemos cómo hallar la operación, cómo sacarla con las fórmulas. Entonces acá le doy clic al 20 y le doy enter. Así repetimos el proceso con todos los valores que tengamos acá, ¿sí? Entonces acá le digo que, porque esto me quedó mal, vuelvo a corregir, miren, eso puede pasar y eso es un error, entonces vuelvo y me ubico, le doy autosuma, le digo que no, que esos no son los valores que debo hallar, simplemente borro, le doy clic donde está el 3 dividido en el número 20 y listo, ya me halló el resultado. Pero resulta que necesito que me dé no estos valores, ¿sí? Pues si yo hago la suma me tiene que dar 1 y si no, eso está mal, ¿sí? Sí, mira, ahí quiere decir que ese 1 se refiere a un 100%, pero ¿cómo sé que es un 100%? Pues de la siguiente manera lo vamos a hallar. Entonces mira, aquí ya me aparece que el 50, que el 25, que el 15 y el 10. Entonces, ¿cómo hago para sacar esos porcentajes? Selecciono la tabla y me dirijo acá donde dice porcentaje. Ahí lo pueden estar observando. Entonces le doy clic y automáticamente me arroja el porciento. Ah, pero el 1 no se convirtió, pues porque no lo tomé. Entonces mira, ahí me tiene que dar. De esa manera se tabulan unos datos. Y mire que la pregunta, todos esos datos salieron solamente de una pregunta que dice: ¿con qué frecuencia te lavas las manos? Recordemos los errores de ortografía. Acá que lleva tilde, entonces coloco la tilde y luego la E. Listo. Ahora necesito tabularlos o colocar esos datos que me arrojó esa encuesta, colocarlos como dentro de una gráfica. ¿Cómo hacemos esa gráfica? Lo hacemos de la siguiente manera, chicos. Espero que estén muy atentos ahí. Vamos a tomar solamente dos valores. Entonces, ¿cómo los seleccionamos? Entonces, vamos a ubicarnos acá y selecciono con la tecla control y selecciono también estos valores. Vamos a ver si me da el resultado. Si no, lo tomamos de otra manera. Insertar, me dirijo acá, voy a hacer un gráfico de tortica. No me arrojó, ¿sí ve? No me arrojó sino un solo dato. Quiere decir que cogí mal los datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil. Control, le doy clic. Espérame, ubico acá. Control, clic, clic, uno por uno. Porque estoy sumando. Si yo los cojo como lo inicié, como hice el primer ejemplo, me va a quedar mal. Entonces, así como lo hice, ya me tiene que aparecer. Y observamos que me aparece la gráfica. Esta gráfica, mis niños, me está demostrando ya los datos que tengo tabulados en esa
en esa tabla, ¿cierto? Acá dice título del gráfico, entonces yo le puedo borrar esto y le puedo colocar, por ejemplo, la pregunta. Entonces, ¿con qué frecuencia? Entonces abro signo de pregunta y escribo. Te lava las manos, cierro signo de interrogación. Listo, ya tengo mi gráfico, pero entonces no me gusta ese gráfico, quiero personalizarlo, quiero darle un estilo, una forma diferente. Es muy sencillo, mira, ubicamos, voy a ubicarlo aquí abajo. Y acá en la parte superior, ustedes, ay Dios, ustedes se pueden ir observando, ¿sí? Pueden ir observando que ese gráfico, a medida que yo le voy haciendo como ajustes acá, él va cambiando, mire. Entonces nunca, ¿qué necesito ver en este gráfico? Necesito ver los porcentajes. Recuerda que eso es lo que estamos trabajando en este tipo de gráfico, ¿no? Hay otro tipo de gráfico que tú lo puedes manejar de otra manera. Entonces ahí me está arrojando de una vez esa tabla unos datos importantes y me está diciendo cuáles fueron los porcentajes que tiene, digamos, esta pregunta, la pregunta que le hicimos a las personas que encuestamos. Si quiero darle un estilo diferente a esta gráfica, lo puedo personalizar. Entonces, por ejemplo, acá relleno sólido, miren, relleno degradado. Esto también lo pueden hacer acá. Quiero esto, mira, ¿sí ven? Entonces, eso depende del diseño que tú le quieras dar. Eso es lo que van a aprender el día de hoy. Niños, esta actividad me la deben hacer con 5 preguntas, ¿sí? Este ejemplo que yo hice es la primera pregunta. Recuerden que le pueden dar formato a la tabla. Esta es una sola pregunta, ¿sí? Ustedes acá formulan otra pregunta o me las pueden escribir. Pregunta 1, estadística 2, estadística 3, así, de acuerdo a las hojas que puedan manejar también acá, o lo manejan en una sola. O sea, hacen 5 preguntas. Entonces la primera pregunta puede ser, ¿con qué frecuencia te lavas las manos? Listo, ya. Ahí le hice esa pregunta a 20 personas y estos fueron los datos que me arrojó esa encuesta. Otra pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuántas veces te lavas los dientes? ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Estoy ahí inventando. Tú la puedes manejar sobre lo que quieras. Lo importante es que yo vea la tabulación, vea las fórmulas y vea los porcentajes que los manejen bien. Esta es la clase de hoy, niños. Espero que les agrade y puedan sacar el objetivo adelante.